Hace poco conversaba con una amiga sobre libros, sobre volúmenes y también sobre mudanzas. Una cosa relacionada con la otra, porque esto me llevó a reflexionar sobre todas las bibliotecas que consciente o inconscientemente he ido armando y cómo me he llegado a deshacer de ellas. Y también esto se enlaza a una postura que tengo hoy sobre los libros digitales que quizás me hubiera resultado extraña si es que me veo en retrospectiva 10 años atrás. Creo que todo comenzó en mi época universitaria cuando comencé a comprar libros por mi cuenta. Como ya he dicho antes, cuando estaba en el colegio, no me gustaba la lectura. No me gustaba porque era una actividad impuesta por los profesores. Leía obligado y títulos que no me parecían interesantes en ese momento. De repente ahora, siendo adulto, a mis 40 años, podría darles otra mirada, como por ejemplo, con el tiempo he redescubierto La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Pero yo creo que una obra escrita en género dramaturgia y sobre todo con un tema tan denso como aquel, para un chico de 14 13 años, pues puede resultar un poco repelente. Bueno, haciendo este paréntesis, en la universidad comencé a comprar libros por mi cuenta y a menudo eran ediciones baratas, ediciones hechas por los amigos de Jack Sparrow y otras que tenían un diseño editorial bastante pobre, algo que estaba a la altura de mi bolsillo. Comencé, creo que con lo que más o menos comenzamos todos, ¿no? Por ejemplo, Narraciones Extraordinarias. Por ahí tenía un ejemplar de lujo que era Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, que me lo regaló mi abuela, una edición con tapa de cuero, con papel biblia, muy bonito. Pero descontando ese, todos los demás libros que me compré en esa época, unos 10, 20, en esos primeros años de la universidad, eran libros bastante económicos, bastante humildes, y se veía por la portada. En ese momento, como me daba un poco de vergüenza mostrarlos en mi biblioteca, más que todo para mí, bueno, mucha gente tampoco no entraba a mi habitación, los forré con papel craft y una cubierta de vinifán. Vinifán le llamamos a Perú a una cubierta plástica transparente. Más o menos para que guardaran una homogeneidad y sean dignos de ser vistos, con una etiqueta además muy estilo biblioteca, ¿no? Estaba muy ilusionado de conformar mi primera biblioteca, la cual fue creciendo entre fotocopias y otros libros que fui adquiriendo en esta época universitaria. Yo no fui un alumno regular, esta etapa se prolongó más de 5 años, estudié casi 8 o 9 años más o menos. Entonces acumulé una gran cantidad de libros. Y luego me mudé a Lima para trabajar y sabía que tenía que desocupar ese cuarto porque mi casa no es mi casa, es la casa de mi abuela y bueno, suele recibir a veces gente de visita, gente que necesita las habitaciones. Entonces, como yo tenía en ese momento la intención de mudarme de lleno a Lima, entonces dije voy a deshabitar este cuarto. Y lo que hice fue poner estos libros que había acumulado en cajas y las guardé en un depósito que también estaban en mi casa, ¿no? No sé si fue una buena decisión, pero la cuestión es que llegué a llenar varias cajas con estos libros. Me mudé a Lima sin ningún libro y estuve yendo de habitación en habitación dentro de lo que podía alquilar. Entre tanto, por ahí compraba algún volumen en Jirón Quilca y Amazonas. Quienes conocen saben que ahí venden libros a bajo precio. Y poco a poco fui moviéndome con maletas cada vez más grandes a causa de los libros. Me moví 3 veces. Primero estuve en Miraflores, después estuve en Chorrillos y después por último en una habitación en Surco. Y en ese momento estuve por lapso más o menos de un año y medio. Me di cuenta de que estos libros que iba acumulando, poco a poco se iban volviendo un estorbo, algo complicado de mover, un lastre. Los fui regalando dentro de lo que pude a mis primos, a mis amigos y no terminaba de salir de ellos porque decía, bueno, a donde vaya voy a seguir acumulando libros. Es más, cuando regresé a Piura, cuando acabó mi aventura laboral por esas tierras
capitalinas y regresé a Piura, me encontré nuevamente con estas cajas de libro que había venido guardando tiempo atrás. Esas cajas que estaban en este depósito con bolitas de naftalina y que tenían este olor tan agradable que conocemos los lectores. La naftalina es una especie de repelente para polillas para que los libros no se piquen. Y bueno, la cuestión es que nuevamente tenía otra biblioteca en casa, grande. Y esta biblioteca de repente fue la más conocida por ustedes porque frente a aquella hice mis primeros videos en Monitor Fantasma. Era el telón de fondo de aquellas temáticas que abordaba en estos primeros años, 2016, 2017, más o menos. No, digamos desde el 2014 hasta el 2016. Así que tuve esta biblioteca hasta que me mudé. Me mudé con mi esposa a un departamento en Piura, en los Parques de Piura. Un condominio residencial con habitaciones pequeñas. Y toda esta biblioteca dije, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con esto, no? Porque dado que era un espacio más reducido, quería iniciar una nueva vida, entonces me veía en la necesidad de darle un trámite a estos libros. Leí la mayoría. Yo nunca he sido de aquellos lectores que suelen acumular obras simplemente por comprar una próxima. Trataba de leer casi todo lo que tenía antes de comprar nuevos libros. Pero era inevitable porque ocurrían eventos literarios como ferias, como ventas por internet o algo así. Yo siempre estuve metido en este tema. Entonces nuevamente tenía una biblioteca de la que me tenía que deshacer, de la que tenía que salir. Entonces decidí donar los libros a la biblioteca pública de mi ciudad. Hice un video en este canal, de repente lo puedes ver por acá. Y llevé estos libros con mucha ilusión, pensando que le podían servir a otras personas. Y de lleno me encuentro con una persona que me dice, bueno, deja los libros aquí, vamos a ver cuáles nos sirven. O sea que no eran aptos para el criterio de quien quiera disponer de ellos, ¿no? Y esto me llenó de pena porque me hace pensar que muchas veces acumulamos algo con cariño, atesoramos, lo guardamos en cajas, le ponemos bolitas de naftalina, los forramos con vinifán. Y al final, cuando te quieres hacer de ellos, sirve un poco más como que para un desperdicio, ¿no? No sé cuántos libros cogió la biblioteca para sí. Me agradecieron, eso sí, fueron muy amables, pero me quedé con esta sensación tan ingrata de ¿qué habrá sido estos libros? ¿Dónde habrán terminado? Luego, con el tiempo, en los Parques de Piura construí un nuevo estudio, un nuevo escenario y nuevamente volví a acumular libros. Nuevamente se llenaron los estantes con nuevos volúmenes. Como mi canal comenzó a ser conocido, algunas editoriales me enviaban libros para que los reseñe. Y nuevamente comencé a acumular. Libros bonitos, libros de buena factura, que tuve que dejar desgraciadamente cuando me vine a vivir a Buenos Aires nuevamente. En este caso, los libros se los quedó un abogado amigo mío que tiene una biblioteca muy bien llevada, muy bien cuidada, con obras importantes. Por ejemplo, este amigo mío tenía el orgullo de decir que tenía una primera edición de 100 años de soledad. Entonces, aquellos libros míos están junto a los de él y creo que han tenido el mejor destino de todos. La moraleja es la siguiente. Esta acumulación perpetua de libros casi inconsciente termina llevando a la reflexión de que para qué necesitamos este formato de papel. Y esto me hace acordar a una conversación que tenía con los escritores que publicaban en mi editorial. Ellos a menudo se quejaban por la edición o objetaban algunas cosas como no me gusta este papel, ¿por qué ha salido tan delgado el libro? Quiero que tenga más páginas, se ve muy flaco el libro. Y yo les decía, vende la obra, hay que concentrarnos en darle relevancia a lo que has escrito, no al papel, no tanto al formato, porque formato puede ser un formato virtual como lo que tenemos ahora en el celular, en la tablet. Y al final es lo más práctico. Yo, por ejemplo, actualmente estoy leyendo mucho más
en formato virtual que en formato físico. Me es más práctico porque lo puedo leer en el teléfono, lo puedo leer en la tablet. Tengo muchos libros que no ocupan nada de espacio en mi casa, que me facilitan las mudanzas. Puedo copiar las citas directamente a mis ensayos cuando estoy trabajando, escribiendo guiones. Cuando me canso visualmente puedo poner un lector de texto y hacer que lea por mí. Y puedo hacer muchas cosas con un formato virtual que no puedo hacer con los libros de papel. Y esa era mi inquietud, lo que le transmití a los lectores. Vende la obra, no vendas el formato, no seas papelero. Y esto es lo que le dije a mi amiga también en aquel momento. Desde hace algún tiempo estoy prefiriendo el formato virtual antes que el formato de papel. Con pena, eso sí, claro, nada igual a la sensación de tener un libro que puedas tocar, que puedas acariciar, que puedas oler, como aquellos libros que olían a naftalina. Nada igual a eso, pero al final cuando te pones a hacer cuentas y ves las cosas en retrospectiva, te vas a agradecer mucho el haberle dado una oportunidad a los libros digitales sobre los libros de papel. Ahora mismo solo me abro los libros de papel cuando se trata de una edición de lujo, una edición que vale la pena ser conservada por su formato, por la calidad de los materiales. Pero un libro de consulta, un diccionario, un libro en formato económico, lo prefiero 1000 veces en formato virtual. Sé que es muy debatible, sé que hay mucha gente que aún prefiere el papel y está perfectamente bien. Probablemente si uno no hubiera tenido que mudarme tanto en estos últimos años, si no hubiera tenido que deshacer tantas bibliotecas, pensaría como tú. Pero lamentablemente me tocó una vida un poco movida. Creo que lo que mejor se ajusta a mí en este tiempo es el formato virtual, aquel libro electrónico que tan poco espacio consume en mi celular, donde quiera que sea. En fin, espero que te haya gustado esta reflexión un poco intempestiva, un poco espontánea, y vernos en una próxima oportunidad. Se les quiere. Chao.